Crecí en las afueras de Guadalajara con la sensación constante de que mi presencia era opcional. En mi propia casa aprendí muy pronto a caminar en silencio, a no estorbar, a no esperar demasiado. Mi nombre es Sebastián Mendoza y durante años fui el hijo que mi padre nunca supo, o nunca quiso, mirar. Mi madre murió al darme a luz en 1991, aunque nadie lo dijo en voz alta. Desde entonces entendí que para Raúl Mendoza yo era un recordatorio incómodo de una pérdida que jamás supo procesar. Cuando me miraba, no veía a su hijo, veía la ausencia de la mujer que amaba. Todo cambió, o más bien, todo empeoró, cuando mi primo Diego Vázquez llegó a vivir con nosotros. Yo tenía 8 años. Él también había perdido a su padre, y esa tragedia pareció abrir en mi papá una puerta que conmigo siempre mantuvo cerrada. De pronto descubrió que podía cuidar, proteger, invertir, ilusionarse, solo que no conmigo. Diego era huérfano y eso lo hacía digno de amor. Yo era el hijo sin madre y eso, al parecer, me convertía en una carga. Las diferencias no eran sutiles, eran brutales. Yo llegaba a casa con boletas llenas de dieces y recibía un bien hecho, mijo automático, sin levantar la vista. Diego pasaba raspando con 6 y 7 y mi padre se iluminaba, hablaba de carácter, de esfuerzo, de todo lo que había sufrido. Pasé mi adolescencia trabajando el doble por la mitad del reconocimiento, viendo cómo mi primo avanzaba por la vida sostenido por una red de privilegios y una culpa mal dirigida. Cuando Diego quiso la PlayStation nueva en 2005, mi papá fue a Liverpool y pagó 6.000 pesos sin pensarlo. Cuando yo pedí ayuda para comprar libros de preparatoria avanzada, me dijeron que el trabajo duro forma el carácter y que buscara empleo. Así que lo hice. Mientras Diego jugaba videojuegos y presumía gadgets en High 5, yo volteaba hamburguesas en McDonald's después de la escuela y acomodaba mercancía en Soriana los fines de semana. Llegaba a casa agotado y lo encontraba tirado en el sillón, sin una preocupación en la cabeza. El patrón se repitió durante años. Diego necesitaba ropa nueva y salían a galerías con bolsas de tiendas caras. Yo necesitaba zapatos porque los míos tenían hoyos y me daban 500 pesos con la instrucción de que duraran. Diego quiso entrar al equipo de fútbol y mi papá pagó todo y no se perdió un solo partido. Yo salí en el cuadro de honor 3 semestres seguidos y recibí una palmada en la cabeza, nada más. La bofetada más fuerte llegó en 2009, mi último año de preparatoria. Me aceptaron en la Universidad de Guadalajara con una beca parcial. Necesitaba 30.000 pesos para cubrir libros, transporte y gastos básicos del primer año. Recuerdo estar de pie frente a mi padre, con la carta de aceptación temblándome en las manos, sintiendo por primera vez una esperanza real. Pensé que esta vez sería diferente. Era mi futuro. Ni siquiera levantó la vista. Me dijo que ya tenía 18 años, que el mundo real no regalaba nada, que no manejaba una beneficencia. Persistí. Le hablé de mi esfuerzo, de mis calificaciones, de lo importante que era. Me respondió que la vida era dura y que mientras antes lo aprendiera, mejor. 3 meses después, durante mi descanso en Soriana, vi la publicación que terminó de romperme. Diego, frente a la Universidad Panamericana, agradeciendo a mi padre por hacer sus sueños realidad. 4 años en una universidad privada carísima. Llamé a mi papá desde el estacionamiento, con la voz quebrada. Me confirmó que sí, que había pagado la colegiatura porque Diego lo necesitaba. Esa noche hice cuentas. Más de 600.000 pesos comprometidos para él. A mí me negó 30.000 para estudiar. Mientras Diego entraba a la app con promedio mediocre, yo trabajaba semanas de 50 horas y terminaba en el Conalep porque era lo único que podía pagar. Él subía fotos de fiestas, viajes y conciertos. Yo llegaba a casa con los músculos adoloridos y la cabeza llena de números. El contraste era constante, humillante. El punto de quiebre llegó en 2010, cuando mi coche se descompuso. Necesitaba 35.000 pesos para reparar la transmisión. No los tenía. Fui con mi padre con un pagaré, intereses incluidos, todo calculado. Ni siquiera apagó la televisión. Me dijo que tomara el camión, que eso también formaba carácter. Ese mismo fin de semana le compró a Diego un Jetta nuevo por terminar el año con promedio apenas aprobatorio. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Dejé la escuela. No podía trabajar sin transporte ni estudiar sin trabajar.
Me mudé a un departamento diminuto en una zona difícil de Guadalajara. Cucarachas, sirenas, frío. Pero era mío. Por primera vez nadie me recordaba diariamente que valía menos. Viví así 7 años. Sin lujos, sin descanso, sin vida social. Dormí en oficinas, comí Maruchan, usé trajes de segunda mano hasta que se deshicieron. Me metí a bienes raíces, trabajé más duro que cualquiera porque tenía un hambre que Diego jamás conocería. Para 2017 tenía mi propia empresa. Para 2020 ganaba más de 2 millones al año. Compré casa, coche, estabilidad. Todo desde cero. En 2023, después de 13 años sin contacto, mi padre me llamó. Su voz era distinta. Débil. Desesperada. Fui a verlo. La casa estaba deteriorada. Él parecía un anciano. Me contó cómo había invertido todo en Diego, food trucks, criptomonedas, dropshipping, un restaurante que lo dejó en la ruina. Vendió su retiro, pidió préstamos, hipotecó la casa, incluso vendió las joyas de mi madre. Diego se fue a Estados Unidos y lo dejó solo, endeudado y a punto de perderlo todo. Me pidió ayuda. Dijo que se había equivocado. Que yo siempre había sido fuerte. Que ahora lo entendía. Lo escuché sin sentir nada. Ni rabia ni lástima. Solo claridad. Le recordé los 30.000 pesos. Le recordé el coche. Le recordé cada elección. Le mostré mi cuenta bancaria. Podía salvarlo sin problema. Pero no lo hice. Le repetí sus propias palabras. Le dije que no era un error, que fue una decisión tomada una y otra vez durante 20 años. Me fui. Nunca volví. Perdió la casa meses después y terminó en vivienda subsidiada. Diego jamás regresó. Hoy mi empresa vale más de 120 millones de pesos. Estoy casado, tengo una hija que nunca dudará de su valor. Y entendí algo que me tomó toda una vida aprender: mi valor nunca dependió de la aprobación de mi padre. Su rechazo no me destruyó. Me obligó a construir algo mejor. A veces la mejor venganza no es devolver el golpe, sino vivir bien y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Mi padre invirtió todo en el hijo equivocado. El que desechó terminó convirtiéndose en todo lo que nunca imaginó posible.